Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, que activen la campanita. Esta es la campanita, activen la campanita para que se suscriban al canal, para que estén conectados con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Recordemos que aquí estamos subiendo estudios bíblicos, predicaciones bíblicas, profecía bíblica, para que todos estemos bien informados y para que nos preparemos. Como siempre lo he dicho, este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios y para la tierra nueva. Hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios para que miremos lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Si nos arrepentimos, si acudimos al lugar santísimo en el juicio investigador y son borrados nuestros pecados, y entonces iremos al cielo y heredaremos también la tierra nueva, santa y feliz. Pero antes de comenzar este tema, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que tu morada es en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora, por darnos el bendito privilegio de poder estudiar tu palabra. Y te pedimos, Padre misericordioso, que envíes el Espíritu Santo, nuestro Maestro, desde el trono de la gracia, desde allá, desde el lugar santísimo, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que nos envíes el Espíritu Santo, para que tu palabra que va a ser predicada sea predicada con el poder del Espíritu Santo, ilumine todo y ilumines y inspires cada cerebro, cada corazón, cada mente que va a escuchar este tema, y mi cerebro, mi corazón y mi mente, de manera que todo lo que se diga sea dirigido por el Espíritu Santo en este momento. Padre misericordioso, toda sabiduría humana, terrenal, diabólica, animal, sea expulsada, echada fuera, atada y reprendida a lo más profundo del abismo, en el nombre de Jesús, de manera que todos podamos ser beneficiados con este maravilloso tema, y que esta predicación, Padre misericordioso, esta meditación en el estudio de tu palabra, si algún prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, quede borrado, quede extirpado por tu poder, y entonces podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos todo y te lo rogamos, rogándote perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, como vimos en el estudio anterior, estábamos estudiando acerca del juicio de ejecución, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, decíamos que, como dice en Apocalipsis capítulo 21, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, como bien lo observamos en el estudio pasado, en Zacarías nos muestra un evento donde la nueva Jerusalén desciende a la tierra y en el monte de las Olivas, y allá se vuelve como una llanura, y entonces los impíos subirán sobre la anchura de la tierra que acerca la ciudad para destruirla, porque Satanás dice que tiene un gran ejército y que podrá adueñarse de la Jerusalén, de aquella Jerusalén que desciende del cielo para posesionarse de esa tierra, y donde será el trono de ¿quién? De Dios establecido en esta tierra, en la tierra santa, nueva y feliz, que es lo que vamos a estudiar hoy, complementando este maravilloso estudio. Entonces, dice que apenas se asienta la ciudad y Dios, Jesús da vida a los impíos que resucitan después de los 1000 años. Entonces se abren los ¿qué? Los libros. ¿Los qué? Los libros para también hacer este juicio a ¿quiénes? A aquellos que resucitaron después de los 1000 años, como lo dice Apocalipsis capítulo 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ya vimos que la prisión en que había quedado Satanás en esta tierra, o que va a quedar Satanás en esta tierra, porque todo esto no ha sucedido y lo que va a suceder, entonces será una cadena de circunstancias porque no tendrá quien engañar. Pero cuando ya despierten otra vez los impíos, los volverá ¿qué? A engañar. ¿Por qué? Porque él engaña al que se deja engañar y a los que se dejaron engañar. Porque recordemos que ya los santos, o sea, los redimidos, vinieron del cielo después del juicio de comprobación en el cielo, bajan a esta tierra, resucita Jesús a los impíos para hacerle su justo ¿qué? Juicio. Entonces, apenas se abren los libros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron, reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y rebelión los ha llevado en camino de transgresión de la ley de Dios. La tentación seductoras que ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, sus desprecios de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición del corazones obstinados y sin arrepentimiento. Todo esto o todo eso sale a relucir cuando se estuviese escrito con letras de fuego. O sea, como en los registros también están estas personas que se perdieron, que son como la arena de ¿qué? Del mar, dice la palabra del Señor. Entonces, por encima del trono se destaca la cruz de Cristo. Como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán. Todo esto va a aparecer en el juicio de los impíos y las fases sucesivas del gran plan de redención, o sea, lo que Cristo hizo para poder redimirnos, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo que quedaron registradas en las Escrituras, los días repletos de obras de amor y misericordia y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes, las conspiraciones de la envidia, del odio y de la malicia con que se recompensaron sus beneficios, la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní bajo el peso anonador de los pecados de todo el mundo. Entonces, todo esto aparece en el tribunal ¿de quién? De Cristo, cuando Cristo esté en la ciudad, y dice que aparece por encima de la ciudad en el trono, y todos los ángeles, serafines y querubines estarán en donde? En la ciudad. Y entonces, ¿qué pasará? Entonces comenzará a mostrarles todo esto, lo que rechazaron, todo lo que hicieron en esa escena. Entonces, muy claro lo dice la palabra de Dios. Entonces dice, la escena terrible se presenta con toda exactitud. O sea, la escena terrible de la condenación ¿de quién? De los impíos. No es que Dios los quiera condenar, sino que el pecado tendrá su ¿qué? Su fin. Entonces, las escenas terribles se presentan con toda exactitud. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. O sea, como en vista panorámica, les muestra todo. ¿A quiénes? A los impíos. Los momentos, todos los mensajeros, todas las cosas rechazadas, el mensaje que se les mandaba, se les enviaba por cualquier medio, por la radio, por la televisión, por el YouTube, por todas partes, en las iglesias, cuando iban y le tocaban la puerta a su casa, y que más bien hacían escarnio de las personas o les decían cosas. Bueno, todo esto va a aparecer en ese juicio. Tenemos que decir la verdad. Entonces muchas veces uno va y toca la puerta y entonces le dicen, no, nosotros somos católicos, aquí no nos interesa nada. Este evangelio es para predicárselo a católicos, a romanos, a adventistas, a presbiterianos, bautistas,
testigos de Jehová a todas las religiones que hayan en el mundo. Este mensaje es para todos. Entonces vemos claramente que muchas personas van a decir, no, el Señor, no, pero que fue que nosotros no supimos. No, entonces allá les va a mostrar quiénes, cómo, vea, Rafael predicó por tal parte y ustedes escucharon, pero se hicieron los de los oídos sordos, los de la vista ciega. Entonces, todo eso va a aparecer en este, cuando se haga este juicio para los impíos, que será después de los 1000 años cuando Jesús lo resucite. Entonces dice que Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. Lo estudiamos en las 62 semanas, que vimos todas estas cosas, que mató a los niños. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista, ella va a estar ahí. El débil Pilatos, esclavo de las circunstancias, los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba, recaiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Todos contemplan con enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse, como dice Apocalipsis capítulo 6. Vamos a mirar qué nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo el siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, la ciudad, y el trono de la ira del Cordero. En vano tratan de decir esto, porque aquí no va a haber, aquí hasta que no se haga el juicio, no va a caer nada de esas cosas. Porque ya vemos que en el juicio de cuando Cristo viene por segunda vez, sí, o sea, pero como aquí están compareciendo en el juicio ante Él, entonces pueden decirle a las peñas y eso no va a caer, porque tienen que comparecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Entonces, en vano procuran esconderse ante la divina majestad de su presencia, que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del Salvador, exclamando, Él murió por mí. O sea, nosotros estaremos en la ciudad y tendremos corona, que nos la pondrá el mismo Jesús, vendremos con la corona desde el cielo y las tiraremos a los pies del Salvador. Por ti fuimos salvos y exclamamos, Él murió por mí. Amén. Los que estaremos en la ciudad. Mientras que los otros estarán diciéndole a las peñas que escóndanos de aquel, pero no, aquí van a tener que ver los impíos por qué se perdieron. Porque este juicio, pues ya nosotros lo sabemos allá, entonces ya es para que Dios quede vindicada su justicia verdaderamente ante nosotros, los seres humanos. Por eso son estos registros. Entonces dice, entre la multitud de los rescatados están los apóstoles. ¿Están quiénes? Los apóstoles. Están los apóstoles, los rescatados, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron, encarcelaron y mataron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad. Todas estas personas que siguieron también, hicieron mal o sea, van a estar todos, tanto los que están dentro de la ciudad como los que están fuera de la ciudad. Allí hay también, entonces, ¿quiénes se encuentran más allí? Allí entre los perdidos, allí hay sacerdotes. ¿Hay qué? Sacerdotes, prelados, papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos, hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley de Dios,
O sea, quitaron el sábado y dijeron que no, que el sábado no hay que guardarlo. Y pusieron fue el domingo, alteraron la ley de Dios, pusieron imágenes, adoraron imágenes y enseñaban a la gente a adorar ¿qué? Imágenes. Aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la cual que bien quisieran librarse en este momento, pero ya no pueden, porque ya están condenados. Entonces vemos que allí se encuentran pastores de la iglesia adventista del séptimo día, se encuentran miembros de la iglesia adventista del séptimo día, se encuentran de las otras denominaciones que no quisieron aceptar el mensaje, se encuentran católicos romanos. Todas estas personas se encuentran allí y que muchos dirán, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre y en tu nombre hicimos esto. Y Dios, Jesús le dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad. Fuera de aquí, transgresores de la ley, que eso es lo que quiere decir, hacedores de maldad. Estaban transgrediendo la ley de Dios. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor se cumple. Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Cristo, como lo dice muy claramente. Entonces allí hay sacerdotes. En Mateo 25:40, antes de leer el texto que vamos a leer, Mateo 25:40 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 25, versículo 40 nos dice de la siguiente manera. Mateo 25:40 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, no hay sino dos caminos, la vida eterna y los justos al castigo, al fuego eterno, que no es un fuego que no se va a apagar, sino que arderá mientras que los impíos se queman. Vivos, dice la palabra del Señor. Entonces dice aquí, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Cristo, como lo dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 5, 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, todos, ¿cuándo estaremos reunidos todos ante el tribunal de Cristo? Cuando Cristo descienda por tercera vez a esta tierra, y entonces ahí sí compareceremos ante el tribunal de ¿quién? De Cristo, y todos estaremos vivos. Los que están dentro de la ciudad, los santos salvados, y los que están fuera de la ciudad. Entonces todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa, y su pronuncia contra ellos les sentencia de la muerte eterna. ¿De la qué? De la muerte eterna. Eso es lo que va a acontecer. Entonces, evidentemente, para todos los que el salario del pecado no es la no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Dice muy claramente la palabra de Dios. La muerte. Entonces, los impíos ven lo que se perdieron con su vida de rebeldía. Ahí sí van a ver los impíos. Despreciaron la maravilloso don de eterna gloria cuando le fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Todo eso exclama el alma perdida. Yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. Como le digo, la decisión es de cada uno de nosotros. Si queremos estar dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, Dios no obliga a nadie, y este servidor tampoco. Yo tampoco obligo a nadie, simplemente presento un tema que es importante para la salvación tuya y para la mía. Yo escojo estar dentro de la ciudad y por eso le pido a Dios que me ayude para estar dentro de esa ciudad y que me purifique y me limpie de todo pecado. Entonces, oh sorprendente infatuación, he cambiado la paz, la dicha y el honor por miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa, todos. Aún los impíos dicen, estamos excluidos justamente, no injustamente. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven las manos de las tablas de la ley divina.
los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, de arrobamiento y adoración de los redimidos. Él dice muy claramente: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de los siglos, que lo dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Y cayendo posternados adoran al príncipe de la vida, nosotros los que estamos dentro de ¿qué? De la ciudad. Entonces, Satanás parece paralizado y contempla la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores, recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín, resplandeciente, hijo de la aurora, cuando cambiado se ve, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Esta exclusión para siempre del consejo que antes se le honraba, ve ahora a otro que junto al Padre ve su gloria y ha visto la corona colocada sobre la cabeza. Cristo, por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Entonces ve la coronación, o sea, ahí se ve la coronación, cuando están reunidas delante de él todas las naciones. Satanás, si no se hubiera revelado en el cielo, era un querubín protector, entonces este era el que debiera haber coronado ¿a quién? A Cristo. Era el ángel, un querubín protector. Pero él rechazó toda esta esplendor que tenía en el cielo y se volvió ¿qué? Malo, se volvió malo. Entonces, vemos claramente que la coronación del Hijo de Dios es en la tercera venida de Cristo, cuando todas las naciones están reunidas delante de él. Entonces, aquí también, como lo leíamos en Proverbios capítulo 11, versículo 31, nos dice de la siguiente manera. Proverbios 11, 31. Proverbios capítulo 11, 31 nos dice de la siguiente manera. 11:31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y pecador. ¿Cómo va a ser recompensado el justo en la tierra? Cuando esta tierra sea renovada. Pero dice que el impío y pecador también recibirán la recompensa. ¿Cómo va a recibir la recompensa? Aquí en esta tierra va a ser consumido por las llamas eternas ¿de quién? De Dios. Va a ser consumido. Dice muy claramente la palabra del Señor, que van a ser ¿qué? Consumidos. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Y en Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice de la siguiente manera, como lo leíamos y lo seguimos leyendo porque este estudio es muy importante. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Los justos recibirán la recompensa en la tierra, igual también el impío y ¿qué? Y pecador, dice, porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz. Entonces, ¿qué va a pasar? Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos. Tiene que sufrir no solo por sus propias rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras que por fin destruidos los impíos, raíz y rama, Satanás la raíz y sus secuaces la rama, la penalidad completa de la ley ha sido aplicada, las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra han contemplado y proclaman la justicia ¿de quién? De Jehová. Entonces vemos que Satanás y todos los impíos, desde Caín hasta todos los impíos, van a ser lanzados, o esto dice la palabra de Dios, que ellos van a subir sobre el anchura de la tierra, y entonces de Dios va a descender fuego y los va a ¿qué? A consumir, porque Dios no va a estar de acuerdo más con el ¿qué? Con el pecado. Entonces, ¿qué va a pasar para hacer la tierra nueva, santa y feliz?
Miremos lo que nos dice la palabra de él. Será estopa y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento. O sea, hay personas que van a ser destruidos, como aquellas personas que no cometieron, pues, pero que no se quisieron arrepentir. Unos van a ser destruidos más porque no supieron tal vez la verdad, bueno, pero que a sabiendas hicieron pecado, cometieron pecado. Bueno, van a ser destruidos. O sea, unos más ligeros que otros, pero vivos van a ser lanzados a un lago de ¿qué? De fuego. Dios no es un Dios, no estoy predicando un Dios de terror, estoy predicando lo que va a ocurrir. Pero eso Dios no quiere que tú vayas allá porque Él murió por nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, y ha dicho Jehová de los ejércitos, algunos son destruidos, como en un momento Satanás va a tener que cargar por su propio pecado y por los pecados de los del pueblo de Dios que fueron llevados al cielo, y entonces esos pecados va a quedar sufriendo Satanás. Por eso Satanás no quiere que usted y yo nos arrepintamos. Entonces, mientras la tierra estaba envuelta en fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad. ¿En la qué? En la santa ciudad, como nos dice Isaías capítulo 33, 10. Miremos lo que nos dice Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33 nos dice de la siguiente manera. Isaías 33. 33, 10 dice, ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarasca, rastrojo de raíz a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca. Conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. O sea, ¿dónde va a bajar? En el monte Sión o el monte de las Olivas. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, mucha gente o a gente le han metido que el impío va a vivir en unas llamas eternas, pero eso es falso. El impío va a ser consumido por las llamas eternas de Dios. ¿Quiénes habitarán con las llamas eternas? O sea, en la ciudad, esta ciudad que viene del cielo, ¿esa prueba de qué? De fuego. El fuego que desciende de Dios y que consume a los impíos, a Satanás y a todos, no quema esta ciudad. La ciudad estará y los justos estarán dentro de la ¿qué? De la ciudad. Y entonces el fuego consumirá ¿qué? A todos, y entonces purificará la tierra, dice. La segunda, dice, mientras la tierra estaba envuelta en el fuego, la destrucción del fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la ciudad santa. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Tuvieron parte en la primera resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y escudo. Lo dice muy claramente Salmo 84:11. Miremos lo que nos dice Salmos 84:11. Salmo 84:11 nos dice de la siguiente manera. Salmos 84:11 nos dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces Dios es grande, es poderoso. Entonces el fuego que consume a los impíos purifica la ¿qué? La tierra. Dice, el fuego que consume los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias de ¿qué? Del pecado. Ninguna cosa de esas. Dice la palabra del Señor. Entonces el fuego purifica a los impíos. Entonces Dios dice en su palabra muy claramente que
la palabra de Dios nos habla, dice que cuando Él venga, entonces, o sea, ya cuando el fuego purifica la tierra, queda destruido por fin Satanás, los súbditos suyos, aquellos que no se quisieron arrepentir, ni nada de estas cosas. Entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21:1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, ya ese océano que separa este planeta, porque dice que esto se va a convertir en una ¿qué? En una llanura, lo dice Zacarías claramente. No, entonces dice aquí la palabra del Señor, que ya no existirá el mar. O sea, estos océanos, estos continentes que resultaron después del diluvio, porque todas esas cordilleras, esos continentes, esos montes altos, eso ocurrió cuando el diluvio de esta tierra que hubo, entonces aparecieron todos los continentes, los océanos, pero Dios va a volver a recrear esta tierra, la va a volver a hacer. Cuando Él vino, dice muy claramente que el sol se retrajo, la luna, el sol y las estrellas se retrajeron, o sea, se desacomodaron de su lugar. Dice que esto quedó en completa ¿qué? Oscuridad. Cuando Cristo viene por tercera vez y resucita a los impíos por tercera vez, entonces vuelve y hace nuevos cielos y nueva tierra. Vuelve y acomoda ¿a quién? La luna, el sol. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, Él le dijo, bueno, esto lo he creado para ustedes. Entonces lo contemplaron, ¿por qué? Por fe. Ahora nosotros, como nosotros creímos en la creación y guardamos el sábado y todas estas cosas, dice que nos recompensará con la herencia que le ha dicho a Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esto lo leemos, lo podemos leer en Isaías 58, 13 y 14. Si te trajeres tu pie de pisotear mi día sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y hablar tus palabras en mi día santo, y te deleitas en Jehová en mi día santo, entonces yo te haré subir sobre las alturas, dice Jehová, y te daré a comer la heredad de tu padre, Jacob, porque la boca de Jehová te ha hablado. O sea, la nueva Jerusalén y la tierra nueva será para usted y para mí. Entonces vemos claramente que esta promesa está en Isaías 65:17. Miremos lo que nos dice Isaías 65:17. Isaías 65:17 nos dice de la siguiente manera. Isaías 65:17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, de lo primero, o sea, no va a haber nada de las cosas primeras, porque Dios va a volver a restaurar. Esta promesa era para el pueblo de Israel de antaño, cuando volvieron del cautiverio, cuando volvieran del cautiverio de Babilonia. Pero realmente el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, ni en aquel entonces quiso obedecer verdaderamente la palabra de Dios, ni tampoco después aceptaron a Jesús cuando Cristo vino por segunda vez. Lo estudiamos también en las 62 semanas que vimos que rechazaron a Jesús. Lo rechazaron y lo mataron en la cruz. Rechazaron el evangelio, mataron a Esteban en el año 34. Entonces, el pueblo de Israel rechazó a Jesús aún después de esta esclavitud que duró 70 años, que también lo estudiamos en la reconstrucción y todo eso, y el tiempo que estuvo el pueblo de Israel, 70 años. Esta promesa era para el pueblo de Israel, pero no se cumplió con Israel de antaño. Entonces, ¿con quién se va a cumplir esta promesa de la tierra nueva? Con nosotros, hermano. Con el Israel espiritual, y luego también los judíos que están allá en Palestina combatiendo y peleando, si ellos aceptan este mensaje de que Cristo es el Salvador y ese reto, porque aún todavía ellos no han aceptado a quién, a Jesús. Algunos lo han aceptado individualmente, y así va a ser, individualmente. Van a aceptar a Cristo y se van a unir para predicar este mensaje. Entonces nosotros tenemos que predicar este mensaje al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el Israel espiritual en este momento. Entonces, dice la palabra de Dios que con nosotros se va a cumplir. Y con todos los otros redimidos que vienen desde antaño, y con el último pueblo
adventistas del séptimo día, la Odisea. Nosotros somos la iglesia, la Odisea, adventistas del séptimo día. Y debemos verdaderamente de predicar la verdad. Entonces, Dios dice que va a volver a restaurar esta tierra, y esta promesa estaba ¿dónde? Está en Isaías 65:17. En Isaías 66:22 también nos dice de la siguiente manera. Isaías 66:22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Y vuestro qué? Y vuestro nombre. O sea, vemos claramente que la palabra de Dios dice que nuestra descendencia permanecerá. Entonces, eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, solo queda un recuerdo nuestro Redentor llevará siempre las señales de la crucifixión en su cabeza, herida, en su costado, en sus manos y en sus pies. Ven que la única huella de la obra cruel efectuada por el pecado. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de esto. Entonces, dice Habacuc capítulo 3, versículo 4. Habacuc capítulo 3, versículo 4. Habacuc capítulo 3, versículo 4 dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de la mano, y allí estaba escondido el poder. ¿Dónde está escondido el poder de Jesús? En sus manos, porque en las manos fue donde recibió ¿qué? La crucifixión, esas señales, la corona de espinas, el pecho traspasado, el costado traspasado por la lanza, que el soldado romano le traspasó su corazón, los pies traspasados. Todas esas señales quedarán en el cuerpo de Cristo. Y nosotros lo contemplaremos y veremos, y vamos a ver esto, y vamos a aborrecer el pecado, porque cada día lo vamos a aborrecer más. Entonces, de lo malo no lo vamos a volver a hacer, porque allá no va a volver a haber rebelión. Por eso Cristo quiere verdaderamente que tú y yo nos consagremos en esta tierra, y que esta tierra comencemos a formar el paraíso o la vida que vamos a vivir en el cielo y en la tierra nueva. Que nuestro pensamiento quede cambiado desde aquí, porque Dios no viene a cambiar el carácter. Dios viene a dar inmortalidad, pero el carácter tiene que ser transformado antes de que usted y yo bajemos a la tumba, o antes que se acabe el tiempo de gracia en el lugar santísimo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice: todos los heridos en sus manos y en su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención fue, por consiguiente, fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios, y las marcas de la humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder, dice la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que va a quedar. Entonces, cuando Cristo venga, va a recrear la tierra. Como lo decía, Adán y Eva lo creyeron por fe. Nosotros hoy creemos por fe en la creación de Dios en 6 días, y el 7º día lo descansó. Pero en aquel día, cuando Jesús vuelva a recrear, ya no lo vamos a ver por fe, sino que lo vamos a ver por vista. El Señor va a volver a reorganizar ¿qué? El sol, la luna y las estrellas, y tú y yo lo vamos a estar viendo. Si estamos en la ciudad santa, entonces tú y yo porque los impíos van a ser destruidos. El fuego purificará la tierra. Y dice Malaquías capítulo 4, miremos lo que dice Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. En Malaquías capítulo 4. El versículo 3. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero y dice el versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, a los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo van a quedar en esta tierra como ceniza? Y aquí mismo en esta tierra, Dios va a recrear, ¿va qué?
a recrear y nosotros vamos a mirar. Entonces Dios dirá, volverá a nacer árboles, volverán a nacer, va a volver a ver animales, volverá a ver todo lo que Dios que había creado en los 7 días. Árboles frutales, pasto, ganado, de todo esto. Pero en la tierra nueva no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Allá no van a haber carnicerías, allá no va a haber matanza de animales, allá no va a haber nada de esas cosas, mis queridos hermanos. Se va a trabajar, sí, dice la palabra del Señor. Entonces dice claramente, en la tierra nueva da el principio del hombre, como dice en Isaías 45, 18. Miremos qué dice en Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 nos dice de la siguiente manera. 45, 18. Dice de la siguiente manera, porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y lo que dice Salmos 37, 29, miremos lo que nos dice Salmos 37, 29. Salmos 37, 29 nos dice de la siguiente manera. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. ¿Cómo será todo esto? Entonces, cuando Cristo venga por tercera vez, Dios no va a dar un milenio aquí en la tierra. El milenio será de los justos en el cielo. En el milenio la tierra estará desierta y vacía. Dios volverá, Jesús volverá en su trono con la santa ciudad y con los santos ángeles y con los santos redimidos. Por tercera vez resucitará a los impíos y entonces ahí se aplican estos versículos de Proverbios 31, 18, donde nos dice que los justos recibirán su recompensa en la tierra, y lo mismo en Salmos 37, 29 y en Isaías. La tierra será para los justos, pero cuando ya haya terminado el pecado y los pecadores, Satanás será exterminado totalmente. Entonces Dios allí va a crear cielos nuevos y tierras nuevas. Eso nos dice la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar ¿qué? El espíritu de profecía, los libros de Elena G. de White, una profeta que dio Dios al pueblo para que pudiéramos entender bien ¿qué? Su palabra, pudiéramos entender, Proverbios 11, 31, ahorita 31, 11, no, 11, 31, donde dice que los justos heredarán la tierra. Dios no creó la tierra para que estuviera vacía, pero por eso muchas personas se pegan de estos textos y dicen cosas que no son, porque no comprenden cómo va a ser la restauración y no han estudiado bien cómo fue el plan de salvación que se encuentra en el santuario y que lo hemos venido estudiando, el plan en el santuario, el plan de salvación, y que este plan de salvación fue hecho desde antes de la creación de ¿qué? Del mundo. Y Dios dijo, voy a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y ya entonces, pero cuando ya destruya ¿a quién? A Satanás. Y por consiguiente, a los ángeles malos. Porque hasta los ángeles malos vamos a estar juzgándolos nosotros en el cielo. Entonces, vamos a ver la caída de Satanás. Toda esta cosa. Y enseguida creará Dios cielos nuevos y nueva tierra. Y esto seguirá cada día estudiándose más allá. Entonces dice muy claramente la palabra de Dios. Entonces la tierra dada al principio al hombre para que fuese su reino, entregada alevosamente a manos de Satanás y conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran plan de la redención. Todos los que habían perdido por el pecado han sido restaurados. O sea, todo lo que se había perdido por causa del pecado, porque esta tierra, así, por eso Dios dijo cuando vino Cristo, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a una legión de ángeles para que me salvara, le dijo a Pilato. Pero mi reino no es de este mundo. Yo voy a establecer un reino, pero como yo lo quiero, no como el hombre quiere. El hombre quiere que aquí serían, en aquel entonces, los judíos, que se restableciera un reino con el pecado, porque a gente como que le encanta el pecado y les gusta el pecado, y la carne le gusta el pecado, y le gusta la desobediencia, le gusta el orgullo, y le gusta todas esas cosas. Pero Dios no quiere eso.
Por eso Dios quiere que seamos humildes, que nos arrepintamos y verdaderamente nos apartamos del pecado y vivamos una vida ¿qué? Santa. Entonces vemos claramente que eso nos dice la palabra de Dios. En Isaías 32:18 nos dice de la siguiente manera. Isaías 32:18 nos dice de la siguiente manera. Isaías 32:18 dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitación segura y en recreos de reposo. Amén. Entonces allá en la tierra nueva vamos a vivir en esto, en reposo, en paz, en tranquilo. Entonces dice aquí muy claramente, allí la vasta encontrarán un hogar. Los hombres, los redimidos. Mi pueblo habitará en mansión ¿de qué? De paz. Isaías 60:18 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 60, versículo 18 nos dice de la siguiente manera. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, ya no va a haber eso, destrucción ni quebrantamiento en tu reino, sino que en tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza. Allá en la tierra ¿qué? Nueva, santa y feliz, donde no habrá esas cosas, no se oirá más violencia. Dice Isaías 65:21. 21, miremos lo que es 65:21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto, dice la palabra del Señor. Entonces vemos que, y el versículo 22 nos dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Allá no va a haber ¿qué? Ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Allá no va a haber nada de esas cosas. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquella pacífica llanura, el borde, aquellas corrientes vivas, el pueblo de Dios por tanto tiempo, peregrino y errante, encontrarán un hogar. Mi pueblo habitará en mansión de paz y su morada segura en descanso y tranquilo. No oirán más la violencia en su tierra, ni desolación, ni la destrucción de tus términos, sin que llamaras a tus muros salvación y tus puertas alabanza. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto, porque allá vamos a trabajar, hermano. Allá se van a emprender las mejores empresas, allá va a haber de todo esto. Entonces allá no es como nosotros lo imaginamos, que vamos a ir a estar allá sin hacer nada. No, allá también se van a impulsar las mejores empresas, dice la palabra del Señor. Entonces dice muy claramente la palabra de Dios todas estas cosas, mis queridos amigos. Por eso Dios tiene que nosotros que estemos allá. No edificarán para que otro habite. Isaías 35:1, miremos lo que nos dice Isaías capítulo 35, versículo 1. Esto va a ser muy hermoso para los salvos, hermanos. No nos perdamos de esta, ni amigo que me escucha. Dice, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará, florecerá como la rosa. O sea, ya no va a haber espinos, no va a haber rosas espinosas, va a haber verdaderamente rosas, porque los espinos y los cardos y todo lo que es malo sucedió después del pecado, pero allá no va a haber ¿qué? Pecado. Por eso Dios quiere una tierra santa y feliz para regalárnosla a ti y a mí, para que podamos vivir tranquilos. Mire que esto son las promesas de ¿quién? De Dios. Allí se alegrará el desierto, dice Isaías 55:13. Miremos lo que nos dice Isaías capítulo 55, versículo 13. Esto es una maravilla, todo lo más lindo que puede haber. Dios tiene ese regalo para nosotros. Dice, en lugar de zarza crecerá cipres, en lugar de ortigas crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Miremos todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Allí se alegrará el desierto. Dice, a través de en Isaías capítulo 11, 6 y 9, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 11, 6 y el 9, nos dice de la siguiente manera.
11, 6 y el 9. Miremos. Nos dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No harán mal ni añarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí muchas personas dicen que entonces en la tierra no va a haber nacimiento. No. Recordemos que cuando Cristo vino por segunda vez, los niños que fueron arrebatados fueron llevados, que fueron resucitados, fueron llevados a las madres. Y otros, pues, fueron llevados a Eva, que no tenían sus madres. Estos niños crecieron en el cielo. Allá no va a haber, en estos 1000 años, crecen los niños en el cielo. Cuando ya vienen grandes, ya no. En la tierra nueva no va a haber nacimiento de niños, porque dice la palabra de Dios que en el cielo nuevo, en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento. Ni en la tierra nueva habrán nuevos nacimientos. Los que son, y listo. Aquí es donde, y nosotros vamos a ocupar la morada de aquellos ángeles que cayeron. Entonces vemos que la palabra de Dios es clara, hermano. Entonces no dice, sino que allá va a haber animales, va a haber de todo, o sea, en la tierra nueva. Allá no vamos a correrle a un sapo, no vamos a correrle a una rata. Aquí mucha gente le corren a las ratas, o a un sapo. Allá no vamos allá van a haber animales, ni vamos a correrle al león, el león, ni al tigre. Estas personas, estos seres animales, no van a hacer daño, no van a hacer daño en la tierra nueva. Allá no va a haber muerte, no va a haber nada de estas cosas. Allí se alegrará en el desierto, dice muy claramente, habitará el lobo con el cabrito y todas estas cosas, hermano. Entonces dice, el dolor no puede existir. El ambiente del cielo ya no habrá más lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni manifestaciones de duelo. Y la muerte no será más, o sea, ya no se va a matar animalitos. Allá no se va a comer carne, allá no se va a comer nada de esas cosas. Por eso desde aquí debemos de dejar de comer estos animalitos. Después vamos a tener también un tema acerca de que nosotros debemos de cambiar la alimentación. Porque imagínense, el Dios mirando a un adventista del séptimo día que se le ha dado la reforma profesional persiguiendo a la gallinita y le diga a Dios, mi hijo Jesús, hijo, ¿usted para qué está persiguiendo a la gallinita? No, es que yo quiero comerme la pechuga. No, allá no va a haber muerte, hermano, ni clamor, ni dolor. Allá los animalitos van a vivir eternamente. Ese pensamiento de comerlos los animales, tenemos que cambiarlo desde acá. Entonces, allá no va a haber cantinas, allá no va a haber nada. Por eso tenemos que dejar de beber, tenemos que dejar de todas las cosas. Allá no va a haber modas, allá no va a haber pinturas, allá no va a haber nada de esas cosas, porque vamos a tener la lozanía de la eterna juventud. Pero desde aquí tenemos que vivir. Allá no van a haber pelucas, allá vamos a ser como somos. A no haber nada de lo que Dios dice que nos va a dar la eterna juventud. Entonces, mis hermanos y amigos que me escuchan, dice que allí no habrá más muerte. Dice Apocalipsis capítulo 21. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21. Esto es una bendición, estos temas cuando estudian. Y nosotros debemos de meditar en estos temas para que podamos vivir. Dice, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, ya no va a haber muerte, eso es lo que va a pasar. O sea, ya no va a haber eso, ni va a haber llanto, no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas. Entonces, dice aquí muy claramente, la muerte no será más, ni habrá más gemido, ni clamor, ni dolor, porque las cosas de antes han pasado. Ya no dirán más el habitante, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella le habrá sido perdonada la iniquidad. Allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, corona de hermosura en la mano de Jehová, una diadema real en la mano de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice muy claramente que en la ciudad no habrá ¿qué? No habrá luz. ¿Por qué no habrá luz? En la ciudad. Pero en la tierra sí habrá sol, porque necesitará el sol para poder que produzca la tierra. Todo esto, el fruto, para que todo esto dé. No, pero la ciudad no, porque la ciudad, Cristo pues trasladará su ¿qué? Su trono. La ciudad de Dios no habrá ya más noche, ni a necesidad de descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios, ni ofreciendo alabanza a su nombre.
pero vamos a estar trabajando. Dice aquí la palabra de Dios, sostiene siempre la frescura de la mañana, que nunca se agotará. No necesitará luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios lo alumbrará en la ciudad. Una cosa en la ciudad y otra cosa en la tierra, porque en la tierra vamos a estar trabajando. La luz del sol será sobrepujada por un brillo que sin deslumbrará a la vista y excederá sin medida la claridad de nuestro mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inundan la ciudad santa con una luz que nunca se desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. Pero vemos en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 66, dice, mire lo que dice la palabra de Dios, allá van a existir meses, días y años, simplemente que ya no va a pasar el tiempo, pero va a haber todo esto, porque Dios estableció el sol para todas estas cosas en esta tierra. Isaías capítulo 66 nos habla de la siguiente manera. Isaías 66, 23. Miremos lo que nos dice. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Dijo Jehová, en la tierra nueva se va a guardar ¿cuál día? El día de reposo. En el cielo y en la tierra nueva. En el cielo lo vamos a guardar cuando estemos en el cielo, y en la tierra nueva también lo vamos a guardar. Gloria al Todopoderoso. No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. O sea, la metrópoli del mundo, de los mundos, va a ser la tierra. Dios va a trasladar su trono para acá. ¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Después de esta tierra ser una tierra de pecado, Dios la restaurará. Y aquí mismo en su santidad vendrá y habitará. Y en la ciudad no habrá necesidad de ¿qué? De luz, porque Dios es luz. Pero en la tierra nueva va a haber sol, va a haber luna, va a haber estrellas, porque Dios los va a crear también, porque eso lo hizo. Y dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y en el cielo están ¿qué? La luna, el sol y las estrellas. En la tierra va a ser recreada como un todo común y corriente, mis queridos hermanos. Qué bendición de Dios. Y dice muy claramente que no dirá más el morador allí, en la tierra nueva, no dirá más de cosas allá. Entonces allí los redimidos conocerán como son conocidos. La palabra de Dios es muy clara. Miremos lo que nos dice, se sigue diciendo, allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar que se olvide de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará, la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas pondrán llevarse a cabo, o sea, ya vamos a trabajar, hermanos, ya no vamos a estar desocupados. Dice a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones, y sin embargo, surgirán nuevas alturas que superan, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen la facultad del espíritu y el alma y del cuerpo. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos. Mire qué bendición tan grande. Libre de cadenas de mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, porque vamos a tener alas. Allá vamos a ser como los ángeles. Vamos a volar, hermanos. Eso es bonito. O sea, nosotros vamos a reemplazar los ángeles y vamos a tener alas. Dios va a poner alas en los redimidos, hermanos, para que volemos. Allá no vamos a tener que utilizar un avión. Aquí no pudimos ir a los Estados Unidos. No pudimos ir a muchas partes. Pero en el cielo, en la tierra nueva, vamos a poder desplazarnos a otros mundos. No va a haber que el planeta, que la capa, que la metósfera, la estratosfera y la atmósfera que nos van a impedir. No, allá vamos a ir a otros mundos. Qué bendición, hermanos. Y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. O sea, los mundos, cuando algunos se arrepentían, ellos se gozaban. Con indescriptible dicha
Los hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros del conocimiento e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de la obra de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador está escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. A medida que los años de la eternidad transcurren, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más poderosas respecto de Dios y de Cristo. Mire todo lo que si vamos al cielo y vamos a la tierra y tenemos la tierra nueva, miremos todo lo que lo que vamos a vivir. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia, la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra las riquezas de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, porque vamos a estudiar todo esto, más los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud, siempre más ferviente y con arrebatadora alegría, tocarán sus arpas de oro y miriadas de miriadas, millares de voces se unirán para engrosar las potentes coros de alabanza, porque de mes en mes y de sábado en sábado vamos a estar allá escuchando al mismo Señor, contemplando su belleza, al Padre, al Espíritu Santo y a los ángeles. Vamos a estar con ellos, a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, sobre el mar y todas las cosas que hay en ellos. Les oí decir: bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y acontecimientos por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de amor, hermanos. Si alcanzamos la victoria, si nos apartamos del pecado, si vivimos vidas santas, hermanos, vamos a tener esta gran felicidad de vivir en la tierra nueva, santa y feliz. Esa decisión es tuya. Por eso este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios, para la vida futura, para la vida eterna. Este canal fue creado por Dios para esto, para predicar un mensaje de amor, un mensaje de amonestación, un mensaje de que debemos verdaderamente arrepentirnos y convertirnos. No vamos más un evangelio light, hermanitos de la iglesia adventista del séptimo día, que vestimos y comemos como el mundo y vivimos como el mundo y no aceptamos un mensaje de reforma. Tenemos que reformarnos para la gloria y honra de Dios, pero Dios hará eso en nuestras vidas. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, 5, dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Tú quieres tomar del fuente del agua de la vida? ¿Tú quieres estar en la tierra nueva, santa y feliz, sin Satanás, sin pecado y sin pecadores? Sin impíos, sin personas que quieran y les guste la maldad como a Satanás. Por eso Dios va a establecer un reino. Por eso Dios va a establecer este reino para los redimidos. Esta tierra nueva para los redimidos. Pero la decisión es tuya. Si te ha gustado este canal, si te ha gustado este tema, esta predicación, dale un like. Y suscríbete al canal para que te sigan llegando estas predicaciones, estos temas, esta bendición tan grande, porque esto es un tema de bendición, son temas bíblicos.
para tu salvación, para tu familia, para tu padre, para tu madre, para todos y cada una de las personas que quieran ser salvos. Si tú quieres ser salvo, pendiente de Canal Adventista, Sana Doctrina, porque seguiremos predicando este evangelio. Este evangelio es para los valientes, para los que queramos vivir una vida santa. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Comparte con todo el mundo este tema. Compártelo, compártelo. Este tiempo es para compartirlo, porque es la salvación para jóvenes, adultos, para todas las personas que quieran y acepten a Cristo. Suscríbete al canal. Que Dios te bendiga y prospere tu vida espiritual. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos, bendito Dios, por darnos la bendición de este maravilloso tema. Sabemos que tú dices que estas palabras son fieles y verdaderas, porque son palabra tuya, la palabra de Dios, la que ha sido predicada en este momento. Por eso te pido, Padre misericordioso, que tú ilumines y bendigas a cada mente y a cada corazón que haya de escuchar este tema, para que se arrepiente y se aparte del pecado y goce de aquellas bendiciones de la tierra nueva, de ese mundo futuro, donde no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Señor, ayúdanos para poder estar en ese lugar. No nos toman nuestra mano y no nos sueltes. Y ayuda, Padre misericordioso, a los que no han tomado la decisión, no han querido bautizarse, pero que escuchando estos temas decidan bautizarse y seguir un camino santo. Te pedimos, Señor, que los bendigas y nos bendigas a todos y nos perdones nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.